su sección Fe en el siglo XXI. Y estamos nuevamente con mi compañero, el pastor Guillermo Olivera Rivera, quien el Señor lo ha honrado con ser un doctor en teología. ¿Y por qué digo esto? Porque este programa tiene que ver justamente con los fundamentos teológicos que conllevan el desarrollo de lo que es la iglesia. Bases teológicas con las cuales nosotros debemos desarrollarnos. Desde ahí partir. Y la verdad es que hoy día estamos en un proceso de restablecer bases. Y estamos restableciendo una base muy importante, muy maravillosa, muy precisa, que es la necesidad de las misiones. Pastor Guillermo, usted en su vida fue misionero, además de otras cosas. Tuve el privilegio de servir en las misiones, específicamente en Argentina, y servir en otros países en misiones específicas o especiales, como son misiones internacionales, donde uno va 15, 20 días a un lugar y trabaja en eso, pero en Argentina específicamente plantando una iglesia y plantando un instituto bíblico y un seminario teológico, que es el mismo que hoy día, usamos el mismo nombre hoy día que en Chile. La labor misionera, muchas veces se imaginan al misionero un viejito o una viejita de corbata, o la ancianita con la Biblia bajo el brazo y con piel. La verdad que hoy día nos hemos modernizado los misioneros, y las misioneras también se han modernizado, y hoy día las misiones ya no se hacen a manera de los años 50, 60 del siglo pasado, sino que se hacen de manera muy dirigida, muy distinta. Hoy día hablar de misiones en la educación es una gran tarea. Hablar de misiones urbanas, de misiones internacionales, de misiones nacionales, de misiones transculturales, de hablar de misiones en los pueblos originarios, es muy común. Es decir, todo lo que es la tarea misionera hoy día es mucho más específica, porque pretendemos de que cada misionero, primero, conozca la cultura, segundo, no quiera cambiar producto de nuestra fe, quiera cambiar la cultura del otro, imponiéndole cosas. Importantísimo. Entonces, importantísimo. Yo recuerdo cuando era niño que llegaban misioneros, especialmente europeos y norteamericanos, a quienes agradecemos todo lo que hicieron. No vamos nunca a dejar de agradecerles. Pero se daba el siguiente fenómeno, y bueno, ellos lo hacían porque no tenían otro modelo. Llegaban, se instalaban en los mejores barrios de las ciudades de nuestro país, los hijos de ellos iban a estudiar a sus países de orígenes, y ellos jamás aprendieron a hablar el idioma nuestro, y querían enseñarnos canciones de Estados Unidos, la cultura europea. Es decir, nos pretendían separar por completo de lo que es nuestra verdadera identidad. Hoy día eso cambió. Hoy día eso cambió. Absolutamente. Yo recuerdo que yo siempre he tomado mate por una tradición familiar, pero compartir el mate era muy complicado. Y en Argentina había que tomar 15, 20 personas con un solo mate. Entonces, sí, pero nuestra cultura es distinta. Nuestra cultura, porque en casa mi mamá siempre tomaba mate, pero cada uno tenía su mate. La comida, siendo muy parecido los argentinos a nosotros, en una cultura, podríamos llamar hasta similar, es difícil. Los 2 primeros años de estar ahí es complicado, es muy difícil, porque uno tiene que asumir la cultura, el lenguaje, los dichos, asumir la forma de cómo la gente vive, y estamos hablando de un país que solo nos queda cruzando la cordillera. Ahora, es mucho más violento el cambio cuando hay misiones en otras latitudes, y que la cultura es distinta, el idioma es distinto. El misionero, para ambientarse, necesita más de 2 años, necesita a lo menos 5 años. Primero, tendría que comenzar a hablar el idioma que hablan ahí. Normalmente, el hacer algo en la cultura distinta a nosotros es difícil. Es difícil. Nosotros estamos acostumbrados a la cazuela, a la empanada, sí, a la humita, al pastel de choclo, pero por ejemplo en Asia no comen eso. Y no vamos a llegar nosotros a pedir una cazuela allá, porque entonces son pequeñas cosas que cambian. Lo otro que también hoy día la misión ha cambiado, en el sentido de que muchos creen que es salir y predicar,
creen e interpretan las naciones como ir a otro país. Y a veces la otra nación está en nuestro propio lugar, en nuestra propia familia, en nuestra propia ciudad, y ahí nosotros ya hemos encasillado las misiones urbanas. Es decir, hoy día la iglesia cree que tiene que hacer mucha inversión para enviar un misionero. Y no hacemos misiones porque no nos atrevemos a que vaya alguien en representación nuestra, en nuestra propia ciudad, que es lo que nos saldría muy económico. Estamos pensando siempre en mandar a los países musulmanes, donde la vida es muy cara, es muy distinto todo. No solo tiene que hablar inglés el misionero, sino que además tiene que dominar un dialecto del lugar donde va. Entonces la ambientación es absolutamente distinta. Las misioneras en esos países musulmanes es muy difícil que las misioneras puedan ir solteras, o a menos que vayan como hijas de alguien que esté representando el Evangelio, pero solteras es un peligro que vayan. Entonces, ahora hay muchas personas que están entusiasmados en ir. Y yo le oro al Señor y digo, sí, qué bueno que vayan. Pero también le pido al Señor de que toque los corazones de los jóvenes, de los que no tienen más de 30 años, porque el periodo de ambientación, el periodo en que va a empezar a rendir frutos el trabajo misionero, es después de 6, 7, 8 años, porque tiene que hablar 2 idiomas distintos. Aparte del nuestro, el materno, tiene que saber inglés sí o sí, donde vaya. Y lo otro es aprender el idioma del país, el árabe en el caso de los países musulmanes, y luego aprender el dialecto donde está. Luego viene todo lo que es el conocer la cultura. Tenemos que conocer la cultura musulmana, que no es lo que nos venden los diarios ni la televisión, porque todos creen que vamos ahí y los de ISIS nos están esperando y nos van a cortar la cabeza. No es así. No estoy diciendo tampoco que esos hechos no ocurren, pero son hechos muy aislados. Correcto. Ahora, los musulmanes están haciendo todo el esfuerzo por evangelizarnos a nosotros. Es decir, si usted quiere trabajar con los musulmanes, yo invito a muchos, hay más de 3.000 musulmanes en Chile. En Santiago hay una mezquita y puede evangelizar musulmanes y aprender la cultura ahí en Santiago, y también a un bajo costo para la iglesia. En cambio, necesitamos misioneros en todo lo que es la Araucanía, en los sectores extremos de nuestro país, en nuestro propio Sudamérica necesitamos misioneros en Colombia, Argentina, en Venezuela hoy día. Pastor Guillermo, ¿Sí? Pastor, yo sé que este es un tema que a usted le apasiona, Sí, ¿cierto? Le apasiona, ¿cierto? Y lo hace volar y todo. Pero yo quiero detenerme un poquito acá. Nosotros estamos diciendo necesitamos misioneros en la Araucanía. Tenemos etnias en Chile, ¿verdad? Sí. Y nosotros, de una u otra manera, hemos absorbido las costumbres, hemos hecho desaparecer todas las características que esas etnias tenían. Y una de ellas es la cultura mapuche, ¿verdad? Los araucanos en Chile han tenido ese problema, y la verdad es que cuando nos encontramos con esta realidad nos damos cuenta, ¿verdad?, que han habido muchos errores de los misioneros chilenos que han llegado a las culturas. Ahora, nosotros de verdad nos asombramos tremendamente cuando vemos que se ha quemado en esa zona una iglesia evangélica, y no nos preocupamos de conocer un poco más allá del por qué se quemó esa iglesia, por qué hay una aversión a la iglesia evangélica en esos lugares, pensando nosotros en que nuestro trabajo misionero ha sido solamente en beneficio. Pero no es así. Nosotros hemos cometido, y aquí quiero tocar un punto importante, siempre nosotros estamos hablando de paradigmas, siempre nosotros hemos hablado de la cultura del reino, ¿cierto? Yo alguna vez la hablé también, por eso digo nosotros, y esa cultura del reino viene a absorber otras culturas, ¿verdad? Y sencillamente las culturas desaparecen bajo la cultura del reino. Y a veces es tan extremo esto que nosotros mismos, siendo chilenos, queremos ser hebreos, queremos ser israelitas, ¿cierto?, en esta patria, ¿verdad? Y nos olvidamos que Dios nos hizo nacer en Chile. Por lo tanto, hay un detalle ahí súper importante. Cuando nosotros hablamos de cultura de reino, tenemos que tener mucho cuidado, porque el evangelio es supracultural, está sobre las culturas. Las culturas incluso chocan entre sí, lo que hablábamos recién. Pero el evangelio es supracultural, no está para absorber las culturas. El evangelio respeta las culturas, respeta cómo el hombre se ha desarrollado, y en forma paulatina el Espíritu Santo hace una obra maravillosa
Por eso quería tocar ese pequeño punto, pastor. Es importante también que, pastor, que entra otro argumento que es bastante claro. La antropología, la sociología, la filosofía y la psicología del lugar, que antiguamente, lamentablemente, nuestros misioneros ni siquiera la tomaban en cuenta, y aún hoy día hay misioneros que van a otros lugares sin conocer qué es lo que es la antropología cultural del lugar. Entonces, nosotros hace poco recibimos aquí en nuestra ciudad una misionera, que tenemos el privilegio que trabaje en nuestra iglesia y en el seminario. Ya la vamos a tener aquí en Fe en el siglo XXI. Pero además a ella, la primera pregunta que le hice yo: ¿estudiaste esa antropología cultural? ¿Te enteraste cómo somos los chilenos? Y la verdad que aún así, investigando ella, se llevó una gran sorpresa de ver lo que somos los chilenos. Somos muy distintos a lo que dicen fuera. Entonces es importante hoy día por la preparación, la formación misionera, y una de las especialidades que entrega el seminario es precisamente misiones. Perdone que haya levantado la manito, usted se da cuenta, se nos acabó el tiempo. Es interesante, pero como hemos dicho en otros capítulos, dejamos la pelota boteando, vamos a seguir hablando, ¿cierto? Y ahora vamos a tocar esos temas que los veo muy interesantes: sociología, antropología cultural, temas que son sumamente importantes para poder llevar a cabo y llegar con el Evangelio de una manera adecuada, ordenada y respaldada siempre por Dios. Amén. Este ha sido su programa Fe en el siglo XXI.